Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, Muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 71. Choque final. Las fuerzas de esa conspiración gubernamental, pregunta Yagi. ¿Cuánto lograron desplegar? Estimamos que su unidad desplegada en la montaña Gunga está compuesta por aproximadamente 100 agentes de operaciones especiales, responde Aizawa. Con armamento pesado, pero sin vehículos. También parece que llegaron y se retiraron con otra peculiaridad de la disformidad de la que actualmente desconocemos. Yagi gime después de escuchar eso. ¿Hay alguien en este país que no tenga acceso a una peculiaridad de deformación? Pregunta el gobernador Yagi. Aparte, hasta ahora, del gobierno, la JGSDF y la mayoría de nuestra fuerza policial. Esa es una muy buena pregunta para hacer. Las peculiaridades de la disformidad son escasas en número, responde Aizawa. Son activos estratégicos, así que cualquier usuaria de una peculiaridad de la disformidad tiene garantizado formar parte de alguna organización establecida tarde o temprano. Shia Saikai compró la lealtad de Kurohiri con una cantidad enorme de dinero, pagándole prácticamente por cada portal de disformidad abierto. El departamento de policía local está dispuesto a convertir a Eclipse en una estatua de oro para el aprecio de su novia si ella lo pide, porque es así de valiosa, dejando de lado nuestros problemas de presupuesto. También sabemos de otra usuaria de una peculiaridad de la disformidad, casualmente la hija de Kurohiri, que actualmente trabaja para la Liga de Villanos en Shizuoka, con una situación similar. Tiene todo el sentido, admite Yagi. Cuando el fiscal jefe y el teniente general lo miran, decide dar más detalles. Se me ocurren al menos varios tipos de meta-habilidades que son demasiado valiosas como para dejarlas pasar. Teletransportadores. Personas capaces de curar heridas y enfermedades. ¿Esa heroína del arsenal también necesita algo para aumentar su capacidad de producción? Calorías, más o menos, responde Aizawa. Se alimenta de energía. Parece que come mucho. Yagi mira hacia atrás a sus dos compañeros. Si fuera una villana, podría equipar a toda una organización terrorista con explosivos de última generación o incluso armas químicas por solo unas cuantas hamburguesas. Anuncia. Ah, ahora entendían de qué se trataba. ¿Cómo íbamos a darnos cuenta antes del ataque de que estaban preparando algo? Normalmente nos enteramos porque alguien se da cuenta de que alguien más está reuniendo componentes de bombas. ¿Cómo se supone que vamos a darnos cuenta de que sus componentes de bombas eran hamburguesas? El rostro del teniente general permanece prácticamente impasible. Pero el fiscal jefe parece atravesar rápidamente varias etapas de duelo en cuestión de segundos. Creo, finalmente decide decir. Que estoy empezando a comprender la sabiduría del programa de rehabilitación de villanos. Incluso más que después de oír hablar de esa tal Carmilla. Exactamente. Aizawa decide aprovechar la oportunidad. Hay muchos metahumanos con, digamos, problemas de comportamiento que no justifican su ejecución. Si Sudon los hace imprácticos para encarcelarlos, ponerlos a trabajar para nosotros es posiblemente una mejor alternativa. Sobre todo porque cada meta-habilidad, en especial las más poderosas, son activos absolutamente únicos que abren nuevas oportunidades. Ellos, y no solo Aizawa opina así, necesitan a los héroes del clandestino. Claro, muchos volverán a la villanía, tienen un historial relativamente bueno, aunque solo sea por su extrema cautela con el reclutamiento, pero, tarde o temprano, alguien tomará la decisión equivocada.
Hay un compañero en la rama aldera que se hace llamar Kicksand. Aizawa decide añadir un ejemplo, aunque no se refiere a los héroes subterráneos en sí. Su don le permite convertir materiales sólidos en líquidos, temporalmente o no. En la práctica, puede nadar bajo tierra. Si hay un deslizamiento de tierra, una avalancha o un derrumbe de edificios tras un terremoto, puede rescatar a la gente del suelo prácticamente al instante, simplemente nadando, colocando máscaras de respiración a los enterrados y luego sacándolos a la superficie. Sin embargo, es único. Esta habilidad no se puede enseñar en una escuela. Si lo perdemos, nuestras opciones en caso de desastre se verán irreversiblemente limitadas. Una razón más para instar al primer ministro a apoyar la iniciativa heroica. Yaji coincide. Ampliar las opciones es una cosa, pero también puedo imaginar varias aplicaciones únicas de la peculiaridad de Kicksand en el crimen. Como, por ejemplo, nadar a través del suelo hasta la bóveda de un banco. Es como cavar un túnel, solo que instantáneo y prácticamente imposible de detener. Bueno, esa aplicación en particular no se le ocurrió a Aizawa, pero es algo terriblemente posible. Si Kicksand decidiera convertirse en villano, claro está. ¿Podemos siquiera mantenerlos a raya? Pregunta el teniente general. Cuando la mirada se centra en él, sigue hablando. Esa habilidad por sí sola le ofrece a ese tal Kicksand una forma de ganar mucho más dinero en mucho menos tiempo si se vuelve villano. Y si lo hace bien, podría seguir haciéndolo sin ser detectado. Parece una gran tentación. Kicksand tiene un historial de servicio ejemplar hasta ahora y no ve indicios de ceder a tales tentaciones, responde Aizawa rápidamente. Pero supongo que lo decías como un ejemplo para los héroes en general. Death Arms asiente. Esta es una preocupación muy válida, admite Aizawa. No podemos esperar pagarles a los héroes más de lo que al menos algunos podrían ganar con el uso delictivo de sus peculiaridades, especialmente en la situación actual. Y aunque la mayoría de los héroes activos hasta ahora parecen estar motivados por su deseo de hacer el país un lugar más habitable, no podemos descartar la opción presentada a largo plazo. Tenemos algo parecido a una solución, pero, Supongo que no te gusta mucho, interrumpe Yaji. ¿Qué pasa? Espectáculo, responde Aizawa. Yaji lo mira parpadeando. Esos son superhéroes, en la vida real. Poderes únicos. Estética única, al menos aquellos que ya tenían uniformes adecuados. Hazañas únicas, imposibles para los humanos normales. Intentar fusionarlos con la policía y convertirlos en policías con habilidades únicas nos saldrá mal. Pero sí. Se les permite operar de forma independiente, existe una buena posibilidad de que el mercado aproveche la oportunidad de oro. Yaji interrumpe. Héroes anunciando tendederos, películas basadas en sus hazañas, empresas de ingeniería que mencionan a los superhéroes que equipan en sus anuncios, mucho más dinero del que la policía o el gobierno podrían pagarles razonablemente. Así que, si tienes un don poderoso, no necesitas robar bancos con él para ayudar a la policía, y algunos contratos cinematográficos podrían convertirte en una celebridad y en millonario. Exactamente, suspira Aizawa. No me gusta la idea de combinar el espectáculo con los servicios de emergencia y las fuerzas del orden, pero ¿qué otras opciones tenemos? Ya vieron la potencia de fuego que Amplitude tiene a su disposición. ¿Se imaginan a alguien capaz de destruir un pequeño pueblo con un chasquido de dedos, obligado a patrullar las calles en una patrulla y a hacer un montón de papeleo sin frustrarse? Naturalmente, tendríamos que supervisar estrictamente a los héroes, pero no hasta el punto de intentar amordazarlos. Es un argumento perfectamente válido. Yaji asiente. A mí tampoco me gusta la conclusión, pero sin duda se la presentaré al primer ministro. Volviendo al tema principal. Cerca de 100 agentes de las fuerzas especiales. ¿Cómo describirías su nivel de entrenamiento? Por debajo del nivel del SAT, responde Aizawa, creyendo en las palabras de Aux. Diría que eran aproximadamente similares al nivel de nuestros escuadrones antiarmas. Desafortunadamente, también tenían algo que inclinaba la balanza a su favor. ¿Más elaborado? Pregunta Yaji. Aizawa enciende la grabación del asalto del Consejo al punto de evacuación afuera del complejo de la montaña Gunga. Oh, joderme. Yaji es el primero en comentarlo. Peculiaridades. Cada uno de los 20 agentes de las fuerzas especiales que emergieron del bosque y comenzaron a sembrar la muerte entre los agentes de policía y los rescatistas tenía meta habilidades. Algunos son ofensivos, sembrando la muerte no solo con sus armas, sino también con sus peculiaridades.
Otros se usan de forma creativa, como ese usuario de una peculiaridad ligeramente agigantada que aprovechó su físico superior para blandir una ametralladora pesada y contrarrestar el retroceso eficazmente. Algunos eran defensivos, como los que generaban escudos de energía superpuestos, inmóviles, frente al muro de la muerte que avanzaba. Otros no tenían peculiaridades visibles. Las suyas probablemente eran algo más sutiles. Durante el tiroteo de 4 minutos, 12 policías, 5 ayudantes, 4 paramédicos y 5 bomberos murieron, afirma Aizawa con calma. Esta cifra incluye a Tensei Ida, jefe del escuadrón antiarmas Mosutafu, asesinado por lo que creemos que es un don de bala teledirigida, y Aba, el jefe de bomberos Aoi Miyake, jefe del departamento de bomberos de la prefectura, asesinado por un don ofensivo de naturaleza desconocida. La mayoría del personal restante resultó herido, incluyendo a Arsenal, una de las ejecutivas de Defiant en la red, quien se encuentra actualmente en el hospital UA, aunque su vida ya no corre peligro. Afortunadamente, si es que se puede decir así, ninguno de los compañeros era de su prefectura. Sin embargo, esto debilitó la presencia de la red y la puso en peligro con el colapso de algunas ramas prefecturales menos arraigadas. Entonces, una masacre total, suspira Yaji. ¿Cayó el punto de evacuación? Los atacantes no lograron cruzar el espacio abierto ni llegar al punto de evacuación, responde Aizawa. Principalmente gracias al despliegue de los perros de ataque restantes de la bruja, Ake Repulse activó su propio escudo antiarmas de fuego, lo que evitó la muerte del policía que quedaba en el lugar y les permitió devolver el fuego, y, finalmente, Ake Paladín regresó y usó lo que le quedaba de fuerza tras su batalla contra Carnage para lograrlo. En la pantalla, la línea de ataque se desorganiza temporalmente después de que alguien les lanzara un coche patrulla. Con la fuerza suficiente para romper el escudo de energía, se restableció casi al instante, pero los agentes que estaban detrás tuvieron que hacerse a un lado para evitar un accidente de coche bastante inusual. Aizawa ni siquiera está enojado por la destrucción de propiedad policial. Eso probablemente salvó muchas vidas. Cargar contra la línea se consideraba un suicidio, incluso para Paladín. Amplitude estaba demasiado lejos para llegar a tiempo, pero la cabeza de los caballeros estaba más cerca. Los héroes restantes en la zona carecían de potencia de fuego para triunfar por sí solos. A pesar de los mejores esfuerzos de los oficiales y héroes presentes en el lugar, no sufrimos bajas entre los atacantes durante esa etapa del ataque, anuncia Aizawa con sequedad, intentando no pensar en la cantidad de subordinados que perdió en esos pocos minutos. Por suerte, el canciller y yo esperábamos que la situación se complicara. Por ello, hemos desplegado refuerzos en el punto de evacuación tras el primer mensaje de Defiant. Entre ellos había una persona con una peculiaridad bastante particular. Abre otra grabación. El muro de la muerte estaba casi en el desordenado y destrozado aparcamiento de vehículos que servía de punto de evacuación, cuando llegaron varios vehículos blindados de transporte de personal de la JGSDF, que se apartaron de inmediato de la carretera y flanquearon a los atacantes antes de empezar a descargar a los soldados. Los atacantes reorganizaron su línea con calma, formando una L para repeler el contraataque. Pero fue entonces cuando sus habilidades dejaron de funcionar al instante. Los atacantes podrían haber sido profesionales, pero simplemente perdieron sus escudos y la mitad de su potencia de fuego, mientras se encontraban en medio de un campo abierto sin ninguna cobertura. Frente a varias ametralladoras, cañones de bajo calibre y unos 40 soldados de la JGSDF, sedientos de sangre. Decir que lo que siguió fue una masacre sería quedarse muy corto. Fue como si un granjero hubiera blandido su guadaña en un campo de trigo, y todo lo que estaba a su alcance cayera al suelo casi al instante. Apenas tuvieron tiempo de darse cuenta de que algo andaba mal y de que sus peculiaridades habían desaparecido antes de que terminara la pelea. Solo algunos tuvieron tiempo de empezar a huir, pero no lo suficientemente rápido. Parece, dice Yaji lentamente. La confianza excesiva de alguien en sus superpoderes resultó ser mortal. Aizawa asiente. Sinceramente, nunca le prestó mucha atención a su propia meta-habilidad, viéndola como una desventaja. Algo que dañaba su salud, y probablemente era responsable de sus problemas emocionales, pero no era precisamente útil. Porque, sinceramente, si Aizawa tenía que usar su don, significaba que estaba en el campo de batalla. Y como comisionado a cargo de la policía de la prefectura, no se suponía que estuviera en el campo de batalla.
Pero después de ver a 20 metahumanos, aunque probablemente artificiales, aniquilados en unos 3 segundos gracias a un solo uso de su don, sí, eso le dio perspectiva. Su peculiaridad era otra ventaja estratégica, al igual que los portales de disformidad de Eclipse. Debía usarse en el momento oportuno y mantenerse oculta de lo contrario. El combate dentro de las instalaciones fue aún más feroz, responde Aizawa. Creemos que los atacantes desplegaron el doble de agentes para ese ataque. Afortunadamente para nosotros, los títeres de cadáveres y gnomos restantes del MLA decidieron priorizar a los recién llegados, lo que sirvió como una excelente distracción hasta que se encargaran de ellos. Como resultado, el superintendente Takami decidió atrincherarse temporalmente para esperar a que Defiant se reuniera con ellos antes de retirarse al exterior, con la intención de usar Eclipse para una teletransportación fuera de las instalaciones una vez que llegara. ¿Cómo sucedió eso?, pregunta Yaji. Podría haber resultado mejor, admite Aizawa. La información obtenida por Defiant y el propio Defiant se consideró de importancia estratégica, algo que mantengo hasta ahora. Sin embargo, el superintendente Takami tomó la decisión antes de descubrir que la fuerza enemiga estaba compuesta exclusivamente por metahumanos. Esto, entre otras cosas, provocó que las fuerzas del MLA en las instalaciones fueran eliminadas más rápido de lo esperado. El resultado fue un feroz combate cuerpo a cuerpo que duró hasta la llegada de Defiant. Lo describiría con detalle, pero, era simplemente demasiado caótico. Demasiados puntos de vista, demasiados gritos, demasiados cambios repentinos. El propio Aizawa jamás habría logrado comprender todo ese caos, sobre todo estando en medio de todo. Aux, de alguna manera, lo hizo. Era bobo y peculiar, pero sorprendentemente hipercompetente cuando importaba. Además, tenía Earworm, el sistema definitivo de alerta temprana sobre los movimientos enemigos. Había muchas escenas que podía mostrarles a las personas que tenía delante. Incluso sin el contexto, no significarían mucho. Aux atrae a un portador de escudo con un don enemigo a través del corredor, solo para que el hombre descubra que Kicksand acaba de lanzar un paquete explosivo remoto a través de la pared justo detrás de él, cortándolo no solo a él sino también a varios operativos detrás de él y colapsando el corredor. Otro secuaz del consejo que estaba a punto de dispararle a uno de los miembros de XU de repente fue alcanzado por un trozo de ácido de alta potencia y luego, mientras intentaba quitárselo, fue derribado por Edge, quien saltó junto a él bajo el estado a prueba de balas. 2 soldados de la XU abatieron a otros 3 secuaces del consejo mientras se asustaban porque los agentes de policía parecían de alguna manera inmunes a las balas. Gracias, conejo, por otra lección práctica de por qué es absolutamente genial que estuvieras de nuestro lado. Francamente hablando, fue una batalla sorprendentemente unilateral, especialmente cuando Eclipse comenzó a cerrar los pasillos con sus escudos, obligando a los matones del consejo a abrirse paso a través de los restantes. Otro momento destacado de la batalla fue el alboroto de Blackwing, incluso si terminó separado del grupo principal por el momento, aunque al final resultó ser lo mejor. Francamente, era bastante obvio que la mayoría de las peculiaridades producidas en masa que recibía la mano armada del Consejo eran inferiores a las desarrolladas naturalmente. Al enfrentarse a personas con habilidades de combate superiores, apoyadas por personas con peculiaridades superiores, ambos bandos con cierta experiencia en combate conjunto, el resultado fue desastroso. Aunque, siendo sinceros, sin Earworm, las cosas podrían ir mucho peor. Era un personaje completamente roto en este tipo de compromisos, y Aux dejó bastante claro que si algo les pasa a sus padres, la adoptará, y probablemente a Shinzo, ya que está, al instante. Aizawa estaba en el mejor de los casos 50% seguro de que Aux estaba bromeando. Desafortunadamente, el combate no estuvo exento de bajas. Pero aún no habían llegado a ese punto. Cuando Defiant llegó, las 2 unidades desplegadas por la conspiración se encontraron en total desventaja, continúa Aizawa. Su llegada también fue bastante impresionante. Recorrió con paso tranquilo un pasillo lleno de matones del consejo, estrellándolos contra las paredes o clavándolos de las manos a las suyas con sus espadas restantes antes de unirse de nuevo a la fuerza de ataque de héroes y policías. Lo que quedaba de ellos se retiró rápidamente. Desafortunadamente, fue entonces cuando se descubrió que algo estaba suprimiendo la habilidad de disformidad de Eclipse. ¿Es esa una posibilidad? Yaji parece vagamente feliz por ello.
Creemos que las peculiaridades de la disformidad interfieren entre sí, impidiendo mutuamente su activación en proximidad, responde Aizawa. El usuario de la peculiaridad de la disformidad enemigo debió estar lo suficientemente cerca como para impedir que Eclipse evacuara a nuestro equipo de ataque. Como resultado, el superintendente Takami ordenó una retirada convencional. Fue entonces cuando las fuerzas enemigas regresaron, reforzadas con sus reservas. Supongo, pregunta Yaji. Que fue entonces cuando todo salió mal. Desafortunadamente, sí, admite Aizawa. Las fuerzas enemigas llegaron en masa. Peor aún, la capacidad de reconocimiento de Airworm se ve debilitada en movimiento. Como resultado, la fuerza de ataque en retirada fue emboscada con éxito. Esto provocó la muerte de 2 soldados del Aksu y la lesión crítica del superintendente Aux, en lo que creemos que es una peculiaridad de envejecimiento rápido del área de efecto. Día anterior. Cuando Izuku vio lo que sucedía, reaccionó al instante. Fue un instinto, en realidad. Aumentó su ignición, arrojó a todos los que pudo del área afectada. Thorn contribuyó, reaccionando casi con la misma rapidez, aunque su método para sacar a la gente de allí fue mucho menos delicado, y luego localizó al atacante. Un secuaz del consejo de aspecto más joven, una mujer de cabello negro que se esconde detrás de un escudero y toca la pared con los 5 dedos de su mano derecha. La mirada de triunfo en su rostro se interrumpe cuando Izuku usa el combo fuerza más One for All para romper instantáneamente todos los dedos de sus 2 manos, y arrancarle ambos meñiques. Puede que sea un superhéroe, pero ya no es tan blando al respecto. Sobre todo en una situación tan complicada como esta. Y cuando se enfrentan a los matones de Isashi Shigaraki. La mujer grita y el ataque se detiene al instante. Los disparos y las habilidades ofensivas de sus compañeros se dirigen hacia ellos, chocando con el muro telequinético de Defiant y los 2 grandes escudos balísticos de Kirishima, quien reaccionó al ataque con mayor rapidez. El ataque de flanqueo posterior es detenido por los escudos circulares de Eclipse. Mieko claramente se está quedando sin fuerzas, y sin paciencia. Joder, grita mientras genera otra superficie. Tú. La siguiente superficie es horizontal, y se dispara como un proyectil a través de sus propios escudos. El sentido de ignición de Izuku puede sentir a 2 secuaces armados con escudos balísticos siendo decapitados tras el escudo de Eclipse. Alguien se despertó y optó por la violencia. Probablemente contribuyó a que Kyoka recibiera un disparo en el brazo poco antes. Disparo de filo y manual abatidos. Oye el grito de uno de los soldados del Aksu. Halcones, ¿cuál es su estado? Vivo. Auch logró incorporarse. Izuku lo mira, y griega. Su equipo está hecho jirones, y tiene una larga barba blanca. Por no hablar del pelo blanco y tantas arrugas. Pero si intento disparar, el retroceso probablemente me rompa el brazo. Si eso es ser viejo, es una mierda. Eclipse, Defiant, mantengan sus escudos arriba, nos retiramos antes de que aparezcan más de esos imbéciles. ¿Qué tal? Los dejamos, responde Aux. Los 2 soldados del Aksu quedaron reducidos a esqueletos, sin nada que salvar. Los llorarán más tarde. Volveremos con ellos cuando no corramos peligro de unirnos a ellos. No volvieron a buscarlos, sino por un motivo totalmente diferente. Hoy. Tenemos acceso al don que podría contrarrestarlo, responde Aizawa. Como resultado, el superintendente Takami debería poder regresar al servicio activo en unas semanas. Por ahora, está bajo observación debido a que, técnicamente, tiene unos 90 años. Queremos asegurarnos de que ninguna complicación de salud causada por la vejez pueda matarlo antes de que eso ocurra. Varios otros miembros de los grupos de asalto también eran mayores, pero ninguno ni remotamente tan viejo como Aux. Rewind los iba a reventar pronto. Rebobinando, bueno, extraoficialmente ahora era Recovery Girl. Chiyo incluso le consiguió un pequeño uniforme de heroína, para su deleite. Naturalmente, no podía presentarse en zonas de combate activas, e incluso en un hospital siempre la acompañaba Chiyo Shuzenji. No la reclutaron oficialmente, claro. Defiant tenía estándares. Era más bien una forma de hacer feliz a cierta niña amante de los héroes. Los intentos de Chiyo Shuzenji de guiar a la niña para convertirse en una heroína de rescate profesional médica fueron tolerados solo porque la grabación de la pelea en el hospital de Shizuoka dejó en claro que la primera reacción de Chiyo cuando se escuchó la palabra granada fue proteger a Rewind con su propio cuerpo.
Eso le valió cierto respeto. Y la disposición de defiante dejarle a Eri en sus manos cuando la necesitaban en cualquier lugar. Entonces, Aizawa suspira. El enemigo desplegó a la chica mágica. Disculpe. Yaji parpadea. Parece otro, ya nada puede sorprenderme que se ve dolorosamente derribado por la terrible realidad de la era de las peculiaridades. Aizawa, sin decir palabra, apaga otra grabación desde un dron. Una joven con un atuendo extrañamente parecido al que se esperaría de una chica mágica se encuentra en un campo abierto junto al complejo de la montaña Gunga. A gran distancia del punto de evacuación, por lo que estaba a su alcance para atacarla. Entonces ella levanta la mano. Y en un instante, la mitad sólida del recinto frente a ella es aplastada por una fuerza invisible, provocando jadeos de sorpresa en el público. Unos segundos después, la chica mágica mira fijamente al dron que la observa desde la distancia. Un instante después, la señal desaparece, reemplazada por una gran inscripción sin señal. El dron en cuestión queda destruido. Ese individuo, responde Aizawa, de quien no sabemos prácticamente nada, ha destruido instantáneamente la mitad ahora abandonada de las instalaciones, probablemente para ocultar las pruebas que apuntan a la conspiración en cuestión. Con las fuerzas enemigas finalmente retirándose de la fuerza de ataque, nos dimos cuenta de inmediato de que se avecinaba otro ataque. Como resultado, corrieron hacia la salida. ¿Lo lograron? Pregunta Yaji. Lo lograron, por poco, admite Aizawa. Y solo porque Blackwing se topó con la villana en cuestión, aparentemente conocida como Apócrifa, y logró entablar combate con ella antes de escapar, aunque no quedó registrado. Lo suficiente como para retrasar la destrucción del resto del complejo, lo suficiente como para que nuestras fuerzas restantes lo abandonaran sin más bajas. Tras destruirlo, junto con lo que quedaba de posibles pruebas, las fuerzas de la conspiración se retiraron mediante sus peculiaridades de la disformidad. Probablemente después de haber decidido que ya habían sufrido suficientes bajas por hoy. Ya veo. Yaji da unos golpecitos en el escritorio con el dedo. Supongo que eso es todo. Si excluimos la situación desafiante, pero eso ocurrió después. Pero, no es importante para la gobernadora Yaji ahora mismo. Sí. Aizawa asiente. Yaji suspira. ¿Qué se supone que debo hacer con usted ahora mismo, comisionado Aizawa? Pregunta. Lo invité aquí con la intención de descubrir qué clase de desastres cometió la policía local para que perdiera a más de 30 agentes en una sola operación, sin contar las bajas. Con la firme intención de que lo despidieran si no conseguía una explicación creíble. Bueno, eso va por mal camino, decide Aizawa. Pero Yaji claramente no ha terminado con eso todavía. Ahora descubrí que la pregunta correcta no es por qué hubo tantas bajas, sino por qué hubo tan pocas. Continúa Yaji. Tú y tus hombres lucharon contra las fuerzas de una conspiración gubernamental masiva, un grupo insurgente con superpoderes hasta entonces desconocido y un sindicato criminal local con superpoderes que llegó con armas químicas y supersoldados genéticamente modificados. Al mismo tiempo, en la práctica, lograron liberar a la mayoría de los cautivos y evitaron la aniquilación total de las fuerzas involucradas, a pesar de tener que enfrentarse, entre otras cosas, a un ejército de zombis armados, a las supuestas armas químicas, a un dragón y a una chica mágica que debería ser tratada básicamente como un arma de destrucción masiva. ¿Me perdí algo en esa lista? Nada que yo sepa, responde Aizawa. También debo señalar que, si bien les dije que hicieran todo lo posible por mantener el orden en la prefectura, añade Yaji con ironía. No esperaba precisamente que reunieran un pequeño ejército de superhéroes, establecieran centros de detención inconstitucionales para supervillanos y emitieran lo que parece una orden de ejecución abierta para algunos de ellos. Sin decirme a mí, su gobernador, que existen los superpoderes. Bueno, Yaji tiene razón. En este momento, me debato entre despedirte o ascenderte, dice Yaji. Así que voy a actuar con inteligencia y pedirle al primer ministro que lo resuelva. Por ahora, estás despedido. Ayer. Pasaron unas horas desde que terminó ese desastre y, sinceramente, Izuku se sentía paralizado. Se enteró de las bajas, se enteró de la muerte de Yoarashi, y no quería eso. No quería nada de eso. Estaba sentado en el hospital de la UA, en un pasillo junto al quirófano donde Chiyoshu Zenji intentaba salvarle la vida a Yaomomo.
Dijo que estaban casi seguros de que todo saldría bien, que solo necesitaban extraerle las balas antes de dejar que Eri se rebobinara las heridas. Su don no funcionaba con objetos extraños dentro del cuerpo, pero... Fue entonces cuando recibió un mensaje de texto. Era su madre. Quiere que se vaya a casa. Ya. Por fin, algunas respuestas. Capítulo 72. Muerto al llegar. Ayer. A veces son los detalles menores los que marcan la diferencia. Mi gorilla Izuku, incluso fuera de servicio, siempre llevaba consigo un botón de pánico. Claro, su rostro permanecía desconocido tanto para la policía local como para los villanos, pero, nunca se sabe. Todos aprendieron la lección después de que Firestorm casi matara a Kirishima. Estaban librando una guerra muy real contra quienes querían hacerles daño. Un entrenamiento intenso era una cosa, pero la compatibilidad de los dones significaba que incluso un encuentro aleatorio podría haber sido prácticamente imposible de ganar para el héroe atacado fuera de servicio, sobre todo si no llevaba su equipo. Así que, a veces, lo mejor era ganar tiempo hasta que llegaran los refuerzos. Y, bueno, eso requería que los refuerzos supieran que estaban en apuros. Como resultado, Mei Atsume supo que la mierda golpeó aproximadamente una hora después de la salida de Izuku del hospital de la UA, cuando se activó su botón de pánico. Desafortunadamente, Mei se dio cuenta en unos 15 segundos de que Eclipse simplemente no estaba operativo debido al agotamiento por peculiaridades y las heridas de combate. Se desvivió por evacuar a la gente del caos en que se había convertido el complejo de la montaña Gunga, y eso se sumó a su ya alta fatiga de combate. No era momento para medias tintas. Tuvieron una conversación hipotética sobre situaciones como esta, y él le dejó bastante claro que dejar que la policía descubra tu identidad es preferible a no recibir refuerzos en caso de apuro. Y si no estuviera en apuros, la llamaría para contarle con detalle lo que estaba sucediendo. Mei Atsume llamó inmediatamente al comisario Aizawa, quien entró en pánico casi al mismo nivel. Fue una sorpresa demasiado grande para todo el día, y la mayoría de la policía de Takoba no estaba allí. Antes de contactar a Tsukauchi, quien defendía la posición en la capital mientras Aizawa estaba fuera, y decirle que reuniera a todos los que pudiera y se dirigiera a la dirección en cuestión. Lo más rápido posible. Overhaul se enteró de lo que estaba sucediendo en Takoba apenas unos minutos después, cuando Ari Kurono lo llamó. Decir que estaba de mal humor sería quedarse corto. Overhaul estaba furioso, incomparablemente. Perdieron a Mustard, a Sandstorm, a Purity, a la mayoría de sus pretorianos y, sobre todo, a Kurohiri, su mayor as en la manga. Porque Shirakumo Oboro se deformó a toda prisa, perdió su destino y sufrió heridas mortales durante su deformación. Lo recuperaron, pero no con la suficiente rapidez. Respiraba, incluso hablaba, pero no podía considerarse ni remotamente un discurso coherente. Daño cerebral. Overhaul no tenía ni idea de cómo solucionarlo en un plazo razonable. Mientras tanto, solo podía esperar que el dictador, que parecía haber aprendido la lección, lograra dominarlo con su don para que realmente pudiera seguir órdenes. El hecho de que ya no tuviera que pagarle a Kurohiri de alguna manera no mejoró su humor. Dabi solo sobrevivió porque Kurohiri no estaba en condiciones de decirles que Conejo y su equipo de supervivientes de Shizuoka lo habían liquidado. Porque el miedo a una situación así era precisamente la maldita razón por la que Overhaul le dijo a Dabi que atacara a Kendo, Kurohiro y al maldito Conejo. Y, bueno, porque Overhaul andaba peligrosamente escaso de supervillanos, aunque claramente había reclutado a varios posibles reemplazos. O, mejor dicho, rescatado. El reclutamiento era otra cosa. Kai Chisaki se concentró en ello y, gracias a que el memorando que decía que en realidad no era una instalación gubernamental no llegó a la gente que salvó, obtuvo logros notables en ese campo. Ari Kurono fue enviado a un viaje de reclutamiento con alguien, cuyo precio por su alma era casi ridículamente fácil de pagar. Overhaul quería evitar perder el tiempo, pues no tenía ni idea de si la policía irrumpiría en su cuartel general mañana, aprovechando que algunos de sus pesos pesados estaban fuera de escena. Él no sabía sobre las bajas que sufrió la policía después de su retirada, todo lo que sabía es que sus fuerzas no lograron hacer mella en su orden de batalla. Entonces, como se dijo, Kurono lo llamó. Y todo se fue al traste. Revisión. Le grita Kurono, sin darle tiempo a abrir la boca. Todo se ha jodido. Me voy de Takoba ahora mismo. Envía a alguien por delante por si la policía nos persigue. ¿Y ahora qué?
¿No son suficientes decepciones y desastres para un solo día? Overhaul transmite las órdenes a su matón más cercano, antes de volver su atención a su segundo al mando. ¿Qué pasó? Pregunta inmediatamente. No te lo vas a creer, responde Kurono con voz de asombro y exasperación. ¿El chico que nuestro recluta quería matar? Era un maldito defiant. Overhaul abre la boca, pero se da cuenta de que no tiene ni idea de qué decir. Su primera reacción fue, sin duda, de incredulidad. Debía de haber miles de jóvenes en Takoba, ¿qué probabilidades había de que Bakugou Katsuki tuviera una erección asesina con el que resultaba ser el archienemigo de Kai Chisaki? Salí corriendo en cuanto empezó la pelea, porque no voy a quedarme hasta que lleguen los héroes y la policía. Kurono sigue hablando. La parte de la mente de Overhaul que puede pensar racionalmente ahora mismo se da cuenta de que fue la decisión correcta. La situación cambió drásticamente desde que Mustar casi mata a Defiant en ese bloque de apartamentos. Takoba es una zona hostil ahora y. Ah, mierda, ahí están. Todo el maldito convoy, pero en cuanto pase debería estar, joder. Lo que sigue es una cacofonía de gritos, sonidos de metal rompiéndose y vidrios rompiéndose. Ari. Grita Overhaul en el teléfono. Sorahiko Torino es un policía duro. De esos que discrepan de muchas normas y solo se les tolera porque consiguen resultados, y porque todos saben que preferiría morir antes que aceptar sobornos. Había una razón por la que no lo ascendieron mucho antes de jubilarse. Y por la que todos en su distrito estaban secretamente aliviados de que se jubilara. Y luego aparecieron las meta habilidades. Torino odiaba que fueran a arruinar el mundo aún más que la guerra, pero le encantaba que obligaran a Aizawa a retirarse de su retiro. Porque en este nuevo mundo, donde las normas y las leyes eran consideradas más una guía que cualquier otra cosa, Torino se sentía como pez en el agua. Era el típico policía estadounidense nacido en el país equivocado. Y ahora que ese país empezaba a parecerse a Estados Unidos, aunque no de la forma correcta, ¿dónde estaba su maldito derecho a portar armas como civil? Sentía que toda su vida estaba reivindicada. Sorahiko Torino era el hombre adecuado para tener en la fuerza policial cuando se estaba librando lo que se perfilaba como una guerra normal, sin restricciones. Cuando escuchó que ocurrió una emergencia, se negó a quedarse al margen, especialmente porque estaba en el recinto de Takoba, que se usaba como una especie de área de contención temporal para los villanos arrestados desde que Eclipse decidió que necesitaba un descanso. Lo cual era perfectamente válido en la opinión de Torino, esos niños eran las estrellas del día y se merecían un jodido descanso después de hacer lo que debería ser el trabajo de un policía con 10 veces su entrenamiento y experiencia y hacerlo genial, aunque no esperes que lo diga en voz alta. Seguía siendo un excelente conductor. Así que, mientras conducía uno de los coches patrulla a toda velocidad hacia el lugar de la emergencia, algo le estaba pasando a Defiant, y aunque olvidaras que era un civil bajo la amenaza de algo malo, lo necesitaban, carajo, de repente, se dio cuenta de algo. Ari Kurono, el jodido segundo al mando de Overhaul, estaba conduciendo un coche por la misma carretera, desde la dirección opuesta, tratando de no ser notado por nadie del convoy policial que pasaba. Bueno, mala suerte, pequeño idiota. Torino se retiró por artritis y vejez, no por problemas oculares. A pesar de su edad, tiene una mirada de halcón, y está 100% seguro de que es el maldito Ari Kurono. Acelerando en dirección contraria a la casa de Defiant. El mismo Defiant que acaba de pulsar el botón de pánico, esto, por cierto, es un nivel de paranoia constructiva que deja a Torino atónito. No hace falta ser un genio para entender lo que estaba pasando. Sobre todo porque Defiant claramente vivía en la zona sureste de la ciudad, mientras que la comisaría estaba en el centro, y Osu, la nueva base de operaciones de Overhaul, estaba al noroeste de la ciudad. Entonces Torino grita a los agentes de policía en su coche que se abrochen los cinturones de seguridad, ya lo hicieron, después de todo, conducían con Sorahiko Torino, y se preparen para el impacto. Luego gira el volante, y se lanza a impactar de frente contra el coche de Ari Kurono. Ari Kurono, como era de esperar, se asusta y también cambia de trayectoria. Justo como Torino esperaba. El riesgo que corrió fue calculado. No quería una colisión directa a esa velocidad. ¿Y si ese cabrón se las arreglaba para secuestrar a Defiant y lo tenía en su maletero? Torino puede vivir con unos cuantos matones yakuza muertos, pero matar a Defiant por accidente? Ni hablar. Por desgracia, a Sorahiko Torino se le dan mal las matemáticas.
O, para ser más exactos, Ari Kurono no es ni de lejos tan buen conductor como el anciano policía. Su intento de rodear el coche patrulla que frenaba rápidamente delante de él, sin ser atropellado por los coches patrulla que se mantuvieron en su carril, y cuyos conductores probablemente se asustaron por lo que estaba sucediendo, y sin acabar en una cuneta, termina en colisión. Una estrecha. Y ambos lados desaceleraban. Para ser honestos, fue más bien un roce, con las esquinas de sus autos rozándose. Pero aún así, ocurrió a una velocidad conjunta de unos 100 km por hora. El coche de Kurono sale volando hacia una zanja. Uno de sus matones muere y el otro queda incapacitado por no llevar puestos los cinturones de seguridad durante el impacto. Ari solo resulta herido. El coche de Torino termina volcado. La cosa no se convierte en un choque policial simplemente porque el coche de Torino era el penúltimo de la columna. Y además, el último tenía un muy buen conductor. El anciano grita por la radio a los coches que quedan para que sigan adelante, mira a sus compañeros, todos están bien, aunque un poco golpeados y conmocionados, antes de salir del coche por la ventana rota. También saca a su hijita. El amor de su vida, la que por fin podía llevar a todas partes a la vista, porque las normas policiales sobre su propio armamento eran pésimas hoy en día. Uno de los policías en su coche tenía una maldita UCI, porque la policía portaba armas confiscadas a la vista por falta de recursos. Kurono logra abrir la puerta de su auto y caer al pasto junto a él, antes de escuchar a alguien diciéndole que levante las manos. Un policía anciano con lo que parece una escopeta recortada está de pie a menos de 2 metros frente a él. Tiene muchos cortes pequeños, algunos con fragmentos de vidrio aún sobresaliendo. Pero aparte de eso, está prácticamente ileso del choque. Kurono comete el error de pensar que se enfrenta a un policía japonés normal y corriente, en lugar del típico protagonista andante de una película de acción policial estadounidense. Intenta tomar su arma disimuladamente mientras finge rendirse. Sorahiko Torino le vuela la cabeza de un solo golpe al gatillo de su hija. Ari. Grita Overall de nuevo en su teléfono al oír lo que parecía una escopeta. Los matones que Ari trajo consigo no tenían escopeta. ¿Qué demonios estaba pasando allí? Ari Kurono ha muerto. Oye una voz tensa y de anciano al otro lado del teléfono. Tú eres el siguiente, Overall. El departamento de policía de Musutafu te envía saludos. Se corta la conexión. Overall se queda mirando el teléfono en sus manos durante varios segundos antes de empezar a gritar. Tsukauchi no tiene idea de por qué el mundo, Dios o el comisionado Aizawa, sospecha que es su trabajo cooperativo para sacar al detective de su zona de confort, decidieron convertirlo en el jefe de la fuerza de relevo policial enviada a la casa de Defiant. Pero una vez que su coche pasa la esquina y entra en la calle en cuestión, inmediatamente se da cuenta de que las cosas se van a poner feas, y que preferiría que cualquier otra persona estuviera en su posición actual. La gente apenas empieza a salir de sus casas o a mirar por las ventanas tras una batalla que claramente acaba de terminar. Algunas cosas siguen en llamas, aunque afortunadamente no son muchas. Un edificio está en llamas y Tsukauchi se da cuenta inmediatamente de que era la casa de Defiant. Mierda. Mierda. Aizawa contesta el teléfono casi de inmediato. Llevaba casi 30 minutos esperándolo, abrumado por la preocupación. Se suponía que debía encontrar explicaciones para presentarle al gobernador mañana, y eso sin mencionar todo el asunto de intentar darle sentido a este maldito caos, especialmente a la luz de la grabación de la reunión entre Defiant y Nezu. Porque, sinceramente, esto estaba fuera de su alcance. No tenía ni idea de qué estaba haciendo Mirai Sasaki, le enviaron la misma grabación. Se suponía que ambos debían averiguar qué demonios debían hacer con esta larga secuencia de revelaciones inesperadas, pero probablemente estaba entrando en pánico de la misma manera. Por desgracia, Aizawa no podía concentrarse en el tema de las conspiraciones globales y las guerras mundiales. Al menos no hasta que supiera qué le había pasado a Defiant. Afortunadamente, Tsukauchi sabía lo que tenía en mente. Defiant está vivo, dice Tsukauchi de inmediato, con voz seria, sombría y tensa a la vez. Casi ileso, con algunos moretones y probablemente una conmoción cerebral leve. Oh, gracias a los dioses. Parece que una de las personas que Overall sacó del complejo de la montaña Gunga tenía antecedentes de civil. Tsukauchi continúa hablando.
Arikurono repitió la situación de Mustard y Mina ha sido, probablemente para consolidar su reclutamiento. La buena noticia es que Torino se dio cuenta de que Kurono pasaba y se volvió loco a su manera, chocando frontalmente con un coche y luego matando a Kurono cuando intentó apuntarle con un arma. Overhaul acaba de perder a su segundo al mando. En cuanto a las malas noticias, el comisario decide reprender a Torino por su imprudencia esta vez. Lo correcto era perseguir a Kurono y pedir refuerzos, no arriesgarse a un accidente de coche para detenerlo, pero eso ocurrirá después. El villano atrajo a Defiant de regreso a su casa enviándole un mensaje de texto desde el teléfono de su madre, dice Tsukauchi. Oh, no. Ella es. Los paramédicos la declararon muerta al llegar. Tsukauchi confirma sus preocupaciones. Probablemente la mató alrededor del momento en que se envió el mensaje. Probablemente hubo una pelea bastante fuerte. Los vecinos dijeron que oyeron golpes y algo parecido a una o dos explosiones, pero nadie llamó a la policía porque es ese tipo de barrio. Defiant, oh, bueno, Midoriya Izuku, bueno, no se lo tomó nada bien. ¿Qué tan malo es? Pregunta Aizawa. Tendremos que usar palas para recoger lo que quede del villano, responde Tsukauchi. Midoriya prácticamente lo hizo trizas. Por fin sucedió, ¿verdad? El colapso emocional de Defiant que Mirai Sasaki llevaba semanas prediciendo. Tanta gente muerta en tan poco tiempo, incluyendo a Tornado, sus amigos heridos, y luego, su madre fue asesinada. Así sucedió. Y cuando sucedió, mató a alguien por primera vez. Fue peor que el peor escenario que Aizawa imaginó después de escuchar que Defiant eventualmente se rompería. ¿Sigue ahí? Pregunta Aizawa. Sí, responde Tsukauchi. Pero no creo que pueda escucharte. Está sentado en el asiento trasero de uno de los coches de policía, con la mirada perdida. Hazme un favor y contacta con Eclipse si puede conseguir un warp más después de descansar un rato. Lo necesitamos en otro lugar y bajo vigilancia, por si intenta escapar por la salida rápida. Mierda. Lo bueno de tener a Eri cerca fue que los heridos se recuperaron relativamente rápido y sin complicaciones. La más herida fue Momo Yaoyorozu, pero una vez que Chiyoshu Zenji logró sacarle todas las balas del cuerpo, Eri la recuperó rápidamente. Desafortunadamente, el don de la chica recuperadora no funcionaba con materia extraña. Necesitaban sacarla del cuerpo antes de rebobinarla. Momo tenía 5 balas, una de ellas peligrosamente cerca del corazón. Lo negativo fue que todos regresaron a su escondite en Takoba. Incluso la gente de Aldera y la rama Sekoto, aunque principalmente porque Eclipse instaló un portal de disformidad entre ellos y la UA, donde se encontraba el hospital que atendía a los héroes heridos. No había portales de disformidad activos entre él y las sucursales de Aldera y Sekoto. Y, por desgracia, Eclipse prácticamente se desmayó tras evacuar a Midoriya. Este entró rápidamente en su habitación y cerró la puerta tras sí. El resultado de esto fue que la sala común se llenó de gente tranquila. La mayoría quería decir algo, pero por alguna razón, nadie quería abordar el tema candente. Y había al menos dos. La situación de Midoriya y las repentinas dudas que algunos tenían sobre su vocación. Perder a alguien hizo que algunos se cuestionaran si tendrían el coraje de continuar. Por otro lado, también les hizo sentir que no seguir adelante sería traicionar a Yoarashi. Finalmente, es Yaoyorozu quien decide hablar del elefante. ¿Cómo está? Tiene muchas dudas sobre si seguir adelante, especialmente con lo cerca que estuvo de la muerte y lo terriblemente doloroso que resultó ser recibir el disparo. Todoroki, quien no es su novio, pero claramente algo más que un amigo, está sentado junto a ella, todavía con su uniforme de héroe. Está cubierto de hollín, pero Todoroki se siente demasiado apático para limpiarlo ahora mismo. La única señal de vida que emana de él es la mano que aún sostiene la de Yaoyorozu. Nadie sabe si sintió que ella lo necesitaba o si él mismo lo necesitaba, era amigo de Yoarashi. Después de todo, trabajaban juntos como superhéroes de Aldera. Sigue sentado en el suelo junto a su cama, responde Hirou, con las orejas pegadas al suelo. Tsuyu lleva una hora dando vueltas frente a su habitación, bromeando con él para que la deje entrar, pero no sé si la oye. Hirou es su principal medio para vigilarlo. Ella confía bastante en que si intenta hacer algo malo, lo sabrá con la suficiente rapidez para reaccionar. A menos, claro, que se desgarre hasta la muerte con su propio don. Con eso no pueden hacer nada. Esto no se suponía que iba a terminar así, dice Mina, mirando al suelo.
Tantas operaciones y ninguna baja, solo esperaba que... Sí, cuando llegaron esos nuevos soldados, Kinoko Komori se estremece en su asiento. De verdad pensé que todos íbamos a morir, no es así como me lo imaginé. O sea, sabía que era una opción, solo... Simplemente no imaginaste que realmente sucedería. Mina interrumpe. La bruja asiente levemente. Sí, fue, más bien conocimiento teórico, ¿me entiendes? Sé que es una tontería, pero, no imaginé que ninguno de nosotros muriera. Claro, murió gente, pero fueron policías, como el subcomisario Mera, no nosotros. Yo solo. Todos eran prácticamente adolescentes. Con superpoderes, pero adolescentes al fin y al cabo. Enfrentar el concepto de la mortalidad fue la prueba final en su camino hacia el heroísmo. Excepto que uno de ellos sufrió un impacto mucho menor. No puedes hablar en serio, dice Kirishima mientras se levanta. No puedes estar pensando en dejar la universidad después de esto. Kiri, es un poco, Mina decide decir algo, pero él no la deja. Ya ven en qué estado está el país, dice Kirishima. No a su novia, sino a la gente que tiene delante. ¿Saben que las meta habilidades lo empeorarán? ¿Cuántas personas de esta sala creen que van a morir de viejas? Es como si un trueno hubiera caído en la habitación. El segundo elefante en la habitación finalmente se aborda, y nadie sabe cómo responder. Alerta de spoiler. Quizá algunos, con suerte, anuncia Kirishima. Pero adivina qué. Todos moriremos tarde o temprano. ¿Y cuánto crees que cambiará renunciar a ser un héroe? Todos seremos objetivos de todas formas, simplemente porque tenemos poderes que otros no tienen. Mina se queda paralizada. Esto, le tocó demasiado de cerca. Seguir siendo héroes al menos hará que muera menos gente y que la vida de los demás mejore un poco. Kirishima, uno de nosotros murió ahora mismo, intentó interrumpir Shinso. Yoarashi conocía los riesgos. Kirishima responde de la misma manera. Sus padres eran soldados, ambos murieron en la guerra. Estaba orgulloso de ellos por no desertar incluso cuando nuestro ejército se desmoronaba y por mantenerse leales al país, a pesar de que eso los llevó a la muerte. Sé que si yo muriera, él seguiría adelante de todas formas. Lo sé porque hablamos de eso y nos prometimos asegurarnos de encarcelar a cualquier villano o criminal que acabara con el otro. Y no voy a faltarle el respeto a la memoria de mi mejor amigo renunciando solo porque las cosas se pusieron peligrosas. Silencio en la habitación. Kirishima seguía de pie frente a ellos. Cuando el silencio se volvió incómodo, decidió hablar de nuevo. Estoy parafraseando un anime, no soy de los que tienen labia para esto, dice. Pero si quieren vivir para siempre, sigan siendo héroes. Salven a un montón de gente. Háganse famosos y consigan algunas entrevistas, y luego hagan que alguien se inspire en ellas para seguir sus pasos. Respira hondo antes de concluir su breve discurso. Me voy a la cama. Se hace tarde y tengo el turno de mañana en el Tártaro. Me niego a dejar escapar a alguien como Mustard simplemente porque estaba demasiado agotado para hacer bien mi trabajo. Simplemente porque Yoarashi me habría dado un puñetazo en la cara por eso después de que nos volviéramos a encontrar en el más allá. Haz lo que quieras. Luego gira sobre sus talones y sale de la habitación. El silencio continúa durante unos segundos más, antes de que Mina decida hablar. Tenía razón, anuncia mientras se levanta de su asiento. La mayoría tenemos un trabajo que hacer mañana. Decidamos renunciar o no, no podemos hacerlo ahora mismo. Salir de la red sería malo para la policía y los servicios de rescate, sobre todo después de que tantos de ellos hayan muerto. Incluso si decidimos hacerlo, no deberíamos hacerlo sin avisar. Descansemos un poco y dejemos las decisiones para mañana, ¿de acuerdo? Algunos asienten, otros apenas expresan su acuerdo. Algunos simplemente siguen sin decir palabra. Pero con el tiempo, la sala empieza a vaciarse, una o dos personas a la vez. Hirou se prepara para una larga noche sin dormir, antes de que Mei anuncie que puede hacerse cargo de ello porque le pedirá a Kiksan que la ayude a introducir una pequeña cámara a través de una pared para asegurarse de que alguien lo esté vigilando. Uraraka va camino a su habitación, con pensamientos y emociones desorganizados, aunque no lo eran, cuando recibe un mensaje de texto. Esther Yo Inui. Creo que si Midoriya descubre tu historia, sí, sé la verdad, podría ayudarlo. Uraraka lo lee, sintiendo que se le hiela la sangre. No lo dejes esperar demasiado. Solo empeorará si lo haces.
¿Estás seguro?, le pregunta Ryoinui al director Sasaki, después de leer el mensaje que el hombre envió desde su teléfono. ¿De que esto es ético? Probablemente no, responde Mirai Sasaki. Pero es necesario. A la luz de las nuevas revelaciones, y con la muerte de Midoriya Inko, nuestra única fuente potencial de información sobre las operaciones del Consejo de los 12, necesitamos a Defiant más que nunca. El director Sasaki no tiene ni idea de cómo procesar las revelaciones sobre la conspiración global, provenientes directamente de una ficción de ciencia ficción distópica que existe en el mundo real, pero ya le teme a Isashi Shigaraki. Y a su don 3 veces maldito. Y ahora mismo, Defiant podría ser la única arma que tengan. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 71 y 72, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.